Buenas noches, hermanos. Es una bendición poder estar nuevamente aquí compartiendo la palabra, compartiendo este estudio. Y pues déjenme empezar con una oración y ponernos en manos del Señor, porque siempre que nos reunimos, Dios quiere hablarnos. Y vamos a orar para que en esta noche Dios nos hable. Amado Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos bajo tu cobertura, bajo la unción, el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Sabemos que hay propósito cuando estudiamos tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios, que ese propósito se cumpla en esta noche, que tú puedas usarme, Señor, para tu gloria, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, nos ponemos bajo tu unción, Señor, para que a través de esa unción tuya los corazones sean tocados y podamos, Señor, entender lo que tu palabra quiere hablarnos en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, espero que todos estén bien, bendecidos, con experiencias con el Señor. Y pues vamos a hablar acerca de un tema que el Señor espera de todos nosotros. Y como el Señor espera de todos nosotros que demos fruto, es un punto que el enemigo va a estar persiguiendo y nosotros tenemos que estar alertas y evaluar qué tanto el enemigo persigue y por qué persigue nuestros frutos. Fíjense que la escritura nos enseña que Pablo oraba para que los residentes de Colosas tuvieran inteligencia espiritual y poder entender con toda sabiduría las cosas que Dios busca. Y nosotros debemos orar también para tener esa inteligencia espiritual que nos va a permitir evaluarnos, que nos va a permitir entender los misterios, lo que el Señor anhela, la voluntad de Dios para todos nosotros. Vamos a leer como dice la palabra en Colosenses 1, del 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, mire lo que pedían, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esta es la razón, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, aquí vamos a ver que cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, vamos a entender eh, qué es lo que nos hace andar dignos, como es digno del Señor, cómo agradarlo, cómo llevar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Eso es lo que Pablo oraba por la iglesia. Y es lo que nosotros oramos para que nosotros, principalmente los que Dios ha plantado en el ministerio, podamos alcanzar, entender lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Entonces, eh, estas cuatro cosas, ¿verdad? Que andemos como es digno del Señor, que lo agrademos en todo, que llevemos fruto en toda buena obra y que crezcamos en el conocimiento de Dios. Fíjense que los dos primeros puntos tienen una estrecha relación con el punto 3, que se refiere a que llevemos fruto. Y cuando nosotros abundamos en fruto, vamos a crecer, obviamente, en el conocimiento de Dios. Eh, ¿Por qué vamos a crecer? Porque los frutos del Espíritu Santo nos describen la naturaleza de Dios. Y cuando nosotros conocemos la naturaleza de Dios y
y lo amamos, obviamente vamos a querer agradarlo y vamos a andar como es digno de Él, ¿verdad? Entonces, lo que Dios más espera de su pueblo es que su fruto le agrade. Y el mismo Señor nos muestra en diferentes pasajes, aún incluso ese pasaje en el que Jesús va y va a buscar, se acerca a una higuera y va a buscar los frutos. Yo puedo imaginarme cómo el Señor se acerca a evaluar los frutos nuestros, ¿verdad? Y en varias ocasiones el Señor nos ha hablado que está midiendo y pesando nuestros corazones. Y yo pienso que cuando Él mide y pesa los corazones, lo que busca es el fruto. ¿Qué fruto estamos dando? Porque eso es lo que más le va a agradar a Él, ¿verdad? Fíjense que su semilla fue plantada en nuestros corazones. Y cuando un agricultor planta una semilla, está expectante, no de la semilla, cierto que le agrada cuando germina, le agrada cuando va creciendo, pero lo que más le agrada es cuando empieza a dar fruto. Y el Señor ha plantado su semilla y mire cómo dice la palabra. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Entonces, la ley natural que Dios estableció para los árboles de fruto es que den fruto según su género. Y dice la palabra que fue así. Ahora, pregunto, ¿somos árboles de fruto? ¿Qué tipo de semilla tenemos nosotros dentro para que Dios esté esperando un fruto? ¿Cuál es la semilla que se sembró en nosotros? Y miren, el Señor a nosotros nos compara con árboles que dan fruto, ¿verdad? Notemos lo que dice el Salmo 1, del 1 al 3, en esta versión Dios habla hoy. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Yo creo que aquí en esta versión está bastante entendible este salmo. Sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre, el que pone su amor en la ley del Señor y medita, es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Entonces, la recompensa para el hombre que vive la palabra, que medita en ella, que trata de ponerla por obra, es lo que dice acá, ¿verdad? Que va a ser como un árbol que está plantado a la orilla de un río, porque la palabra es esa agua que está regando la semilla que ya está en nosotros. Entonces, a su tiempo, el Señor espera que nosotros demos fruto. Y vamos a hablar y vamos a analizar algunos puntos de esto. Y la palabra nos da 3 consejos. En primer lugar, no andar en consejo de malos. Entonces, ¿dónde vamos a buscar nosotros consejo? ¿Cuál va a ser la fuente de nuestro consejo, verdad? Tampoco vamos a andar en camino de pecadores, porque miren, cuando uno prefiere la compañía de personas que no están en el Señor, es porque todavía no hemos sido renovados, ni en el entendimiento, ni en el corazón. Porque, ok, si estuviéramos en camino de pecadores para evangelizarlos, para llevar el, el evangelio entre pecadores, pero aquí dice en camino de pecadores, es porque hay cosas, iniquidades no quitadas, inclinaciones que tenemos. Hay mucha gente que ya está en una iglesia, pero todavía tiene el camino de los que les gusta beber, el camino de los que andan buscando mujeres fuera de su hogar. Y así, entonces, estos 3 consejos nos hablan.
de no andar en consejo de malos ni en camino de pecadores y amar la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles pueden ser las razones por las que los árboles no producen el fruto que se espera? Y aquí es donde el enemigo hace su mayor esfuerzo, ¿verdad? Él, ok, estás plantado, pero va a ver de qué manera estorba porque está persiguiendo los frutos. Y vamos a ver cuáles son esas razones por las que no hay fruto en un árbol. En lo natural, miren, cuando un agricultor espera un fruto y el fruto no aparece, empieza a investigar cuál es la razón por la cual no hay fruto en sus árboles, ¿verdad? Y tiene que analizar varios aspectos. Nosotros, al igual que esas plantas, tenemos que revisar cuál será el problema si no hemos podido dar todos los frutos que están descritos en Gálatas 5:22 en adelante. Y en lo natural vamos a ver cuáles son los enemigos que tienen los frutos. En primer lugar, una de las razones por la que un árbol no da frutos puede ser el clima. Una helada inesperada como las que han habido últimamente o una subida de temperatura puede ocasionar daños que van a evitar la formación del fruto. Nosotros en Villanueva teníamos plantado, en un tiempo vivimos en una granja de mis suegros y a Guaito le fascinaba la agricultura. Entonces fuimos a la costa y conseguimos unos árboles de jocote marañón. Miren, los árboles crecieron, pero nunca dieron fruto, porque el viento era tan fuerte en esa área donde estaba la granja, que empezándole a salir las flores, el aire los botaba, ¿verdad? Entonces, el clima en lo espiritual, el enemigo también lo trabaja, porque cuando hay enfriamiento espiritual, que la gente está apática, que la gente ya no asiste, no lee la palabra, no tiene tiempo para orar, eso puede ser el clima que no le permite dar el fruto que tal vez anhela dar, pero ese enfriamiento espiritual hace que el fruto no prospere, ¿verdad? Entonces, cuando se trata del clima, y bueno, obviamente necesitamos el fuego del Espíritu Santo para que se derrita ese hielo que muchas veces el enemigo va a plantar en nuestro corazón. Yo recuerdo haber ministrado hace muchos años a una persona que el Señor me mostraba las planchas de hielo que el enemigo había plantado en su corazón. Y obviamente eso persigue un objetivo y es el de evitar que la persona dé fruto, ¿verdad? El enfriamiento espiritual es una de las razones por las cuales la gente no puede dar fruto. Veíamos en el Salmo 1, ¿verdad? ¿Cuál es el varón que va a dar fruto? El que está plantado, dice, junto a corrientes de aguas. Entonces, cuando estamos conectados con el Señor, el enemigo no puede impedir que nosotros, va a ser su lucha, sí, tal vez de enfriarnos, de distraernos, porque la distracción nos empieza a apartar y al apartarnos podemos empezar a enfriarnos, ¿verdad? También el enemigo puede provocar situaciones que nos suben la temperatura, emocionalmente hablando, se refiere a esas emociones que no hemos logrado controlar y que todavía nos controlan, ¿verdad? Como el enojo, la indignación, la frustración con alguien o por algo, ¿verdad? Eh, la ira descontrolada. Miren, una persona que no ha logrado controlar su temperamento es una persona que fácilmente echa a perder los frutos porque en un momento de enojo se le olvida la templanza y se trae abajo el fruto del amor, se trae abajo el fruto de la paz, de la paciencia, bueno,
los frutos que el Señor está esperando, que fueron los que el Señor Jesucristo llevó a presentarle a Él, porque en todo dio fruto. Y nosotros tenemos que aprender de Él, que fue manso y humilde de corazón, y que es una de los balances que nos hacen mantener el fruto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos sin controlar eso, tenemos que pensar que detrás de esto está el enemigo, que lo que persigue precisamente es botar los frutos que nosotros estamos llamados a dar. Otra razón por la cual los árboles en lo natural no dan fruto es por la falta de nutrientes. Cuando nosotros, y volvemos a la carga con el estudio de la palabra, cuando nosotros tenemos sed de la palabra, obviamente vamos a disfrutarnos la palabra como si fuera comida y bebida. Y es la palabra la que nos nutre, es cada estudio, cada prédica, cada vez que nosotros venimos diario a la palabra, estamos nutriéndonos. ¿Para qué? Precisamente para dar fruto. Ese es el propósito. Eso es lo que Dios está esperando. Si nosotros leemos la palabra como un libro y no nos la disfrutamos como si fuera nuestro alimento, obviamente está faltándonos un nutriente, y eso puede ser que nos está estropeando el fruto que Dios está esperando, ¿verdad? Otro sería el exceso de nutrientes. Y no es que pareciera ilógico, ¿verdad? Pero el exceso de nutrientes también es una causa para que no se desarrollen los frutos. Entonces los agricultores a veces tienen que adquirir medidores de nutrientes de la tierra para medir los nutrientes y que no sobrepasen, ¿verdad? Que no sean excesivos. En la esfera espiritual, cuando una persona se llena y se llena de conocimiento, pero no pone por obra lo que ha aprendido, o nunca sirve al Señor a pesar de todo el conocimiento que tiene, y cómo una persona puede estar recibiendo mucho nutriente. Miren, hace algún tiempo yo escuché a un predicador que dijo que el problema de Guatemala era que habían muchos obesos espirituales. ¿Y a qué se refería con eso? Y entonces él explicó que Dios le había mostrado en una visión que aquí habían muchas iglesias, la gente estaba comiendo mucho, pero no estaba poniendo por obra todo lo que estaba aprendiendo. Entonces, cuando no hay ejercicio, cuando no hay acción, y eso lo podemos ver hasta en lo natural, ¿qué va a pasar? Estamos ganando peso, pero no estamos siendo efectivos en el reino. Nosotros necesitamos poner por obra lo que aprendemos. Y ahí es donde podemos ejercitarnos, que cada vez que nosotros entremos, tengamos un devocional, proponernos, hoy quiero poner por obra esto que estoy leyendo, ¿verdad? Pero como les digo, no lo podemos agarrar como agarramos un libro, porque entonces no tiene sentido. Tenemos que meditarla, saborearla, masticarla, tragarla. Y si 10 veces tengo que leer un versículo, 10 veces lo voy a leer, pero que sea efectivo, ¿verdad? Porque llenarme de mucho sin poner por obra puede ser la causa de que yo no esté dando fruto. Otra razón es la falta de luz. Y ahí el enemigo es experto en traer tinieblas a nuestra vida. Fíjense que si una planta o un árbol no recibe suficiente luz, se empieza a morir y no da fruto. Sin embargo, hay plantas que sí necesitan, como el café, ¿verdad? Cierto tipo de sombra. Pero hay plantas que necesitan mucha luz para dar fruto. Y yo recuerdo entre las enseñanzas de que siempre les menciono a Sebastián Pamal, porque él conocía mucho de agricultura y comparaba todo esto.
Él dijo que el Señor lo había cambiado de comunidad porque le hacían mucha sombra a los líderes. No lo tomaban en cuenta, lo tenían relegado y el Señor un día le dijo, te voy a mover de aquí porque tú fuiste llamado a hacer luz y no te han valorado. Y entonces a veces el Señor hace movimientos o quita tal vez a las personas que nos están haciendo sombra para que nosotros podamos dar fruto, ¿verdad? Pero fíjense que más que esto, cuando nosotros no buscamos la presencia del Señor a diario, que Él es nuestra luz, es como una planta que está en la oscuridad o en la sombra y esa falta de luz no nos permite dar fruto, ¿verdad? Nosotros necesitamos ser cada vez más como el Señor y solo en su presencia, en esa luz diaria. Él es nuestro sol de justicia. La palabra dice que en el futuro nosotros no vamos a necesitar del sol porque Él será nuestra luz y Él lo dijo, yo soy la luz del mundo, pero para que nosotros podamos tener luz necesitamos la luz de Él. Por eso es importantísimo para dar fruto el estar en la presencia de Él todos los días. El enemigo va a querer que nosotros estemos en tinieblas y estar en tinieblas es no tener conocimiento, no venir a la palabra, ¿verdad? Mire cómo la promesa que hace el Señor en Isaías 42:16. Dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Ahí está hablando de conocimiento. Les haré andar por sendas que no habían conocido, la revelación de Dios. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Mire si no es un motivo suficiente para que nosotros busquemos su luz a diario. Nosotros no tenemos luz propia, por eso necesitamos como esas lámparas solares, que el sol nos dé y nos dé y nos dé para que nosotros podamos llevar luz, ¿verdad? La corriente del mundo, mis amados, es oscuridad. ¿Y cuánto cristiano no está siendo envuelto en corrientes del mundo y entonces les cuesta entender todos los principios divinos y la revelación de Dios porque hay tinieblas, ¿verdad? Y vamos a ver la advertencia que nos hace el Señor siempre a través del profeta Isaías. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz, miren, tinieblas. Cuando usted piensa que los sobornos son bendición de Dios, que el pecado es lo que le está dando la felicidad y no importa que sea pecado, pero me hace feliz. Usted está haciendo de lo bueno malo y haciendo de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mire cómo es de astuto el enemigo que con tal de mantenernos en tinieblas nos hace ver que el pecado es bueno, que no importa, que no va a tener consecuencias, que eso es lo que yo disfruto, ¿verdad? Pero no es así. Y este es un tiempo en el que se trata de justificar a toda costa las cosas pecaminosas, ¿verdad? Ese deseo de los que están transgrediendo de la palabra por ser aceptados, por tener derechos ante la sociedad, eso no es más que la corriente del mundo tratando de enlodar y de arruinar los frutos que Dios espera. Y tristemente hay personas que conociendo al Señor, habiendo oído su palabra, se van tras el pecado y obviamente se echa a perder el fruto, ¿verdad? Fíjense que nosotros necesitamos luz para vencer los afanes. Mire lo que dice aquí en Isaías también. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. Y recordémonos cuando el Señor en la parábola del sembrador se refiere a los cardos y a los espinos,
Él se refiere al engaño de las riquezas. Y ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Mucha gente está afanada por hacer dinero y eso lo aparta, no tiene tiempo para congregarse. Madruga, pero para irse temprano a hacer negocios o a enfrentar los retos de la vida que que le, que le permiten hacer riquezas, pero riquezas no espirituales, sino riquezas terrenales, ¿verdad? El Señor fue enfático cuando dijo que la semilla que cae entre espinos y en cardos se ahoga por los afanes de este siglo, ¿verdad? Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta que están persiguiendo el fruto que nosotros necesitamos dar para agradar al Señor. Y si volvemos a lo que hablábamos al principio, de tener inteligencia espiritual es para eso precisamente, para entender que el enemigo está persiguiendo que no demos fruto, ¿verdad? Eh, Mire lo que nos dice en Mateo 6, versículo 22. ¿Por qué? Porque los afanes, las distracciones, toda la tiniebla que el enemigo está trayendo es para que entre por nuestros ojos. Y es importante cuidar lo que vemos, porque note lo que dice aquí. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de ¿qué? De luz. ¿Y qué dijimos que necesitaban las plantas para dar fruto? Luz. Dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Cuando nosotros permitimos que las tinieblas vayan minando nuestra vida, nosotros no vamos a poder dar fruto porque no va a haber luz en nosotros. Y en las tinieblas, eh, obviamente, no hay plantas, ¿verdad? Que se produzcan en la oscuridad. Mucho menos van a haber frutos. Entonces, consentir el pecado y hacer lo malo, obviamente no nos deja tener luz. Y mire, el apóstol Juan también habla de esto, dice, porque todo aquel que hace lo malo, que aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, cuando las personas definitivamente aborrecen, o sea, se alejan de lo que dice la palabra porque les va a estorbar el pecado que están viviendo, no puede producir fruto porque no tiene luz, ¿verdad? Y ese es uno de los trabajos del enemigo. Y vamos a ver qué otra cosa apaga la luz en nosotros. Y es la incredulidad. Mire, y notemos, aquí sí es descubierto quién está detrás de eso. Y Pablo lo dijo, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando hay incredulidad, el enemigo tiene derecho de cegar nuestro entendimiento. ¿Y para qué? Dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, volviendo a lo que veíamos al principio, de que nosotros necesitamos inteligencia espiritual y toda la sabiduría, obviamente, para agradar a Dios, el enemigo está haciendo todo su esfuerzo y aquí dice que el Dios de este siglo va a cegar el entendimiento de los incrédulos. Nosotros tenemos que creer a Dios, pero ¿qué vamos a creer si no leemos, si no entendemos la palabra? Por eso insisto en que para que demos fruto necesitamos venir a su presencia cada día. Necesitamos leer la palabra cada día y eso va a hacer que nuestra plantita, lo que está creciendo en nosotros, pueda llegar a dar fruto, fruto que agrade a Dios, ¿verdad? Entonces, los resentimientos, los odios, la indiferencia son tinieblas
que no vamos a poder dar fruto mientras mantengamos algo así. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Primera de Juan 2:9. El que dice que está en la luz, o sea, hay mucha gente que cree que está en la luz, dice, pero aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y eso es algo que solo el Espíritu Santo nos puede mostrar, ¿verdad? Porque yo puedo decir que estoy en la luz, pero el que examina mi corazón me va a decir, no, todavía tienes un resentimiento. Y me lo ha hecho. Me ha recordado compañeras de colegio, cosas que yo ni me acordaba. Y el Señor me dice, cuando las has visto en Facebook, las pasas así porque no te caen bien. Bendícelas. Si las encuentras, háblales, ¿verdad? Porque entonces va a quedar avergonzado el enemigo. Y son cosas que pareciera que uno ya no tiene, pero en las que tiene que trabajar, porque el Espíritu Santo nos está perfeccionando, mis amados. Y cuando nosotros oímos vez tras vez un tema que no quisiéramos oír, como es este, ¿verdad? Es porque es el Espíritu Santo que quiere perfeccionarnos. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, cuando amamos a los hermanos, el enemigo se va a topar con pared porque no va a tener por dónde oscurecernos y entonces nuestro fruto, nuestra semilla, nuestro arbolito va a estar recibiendo la luz porque yo logré vencer la indiferencia, logré vencer un resentimiento, logré vencer un odio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otra causa que sería la quinta causa y es la pudrición o el secado de las raíces. Mire, ese es otro de los factores que el enemigo ataca y busca en nuestros archivos el estado de nuestras raíces. Y ahí es donde uno en la administración se da cuenta cómo afectan las raíces que traemos. Si hemos estado regando en exceso o la tierra no drena bien el agua porque está endurecida, a veces eso se acumula pudriendo las raíces y no podrá dar fruto. Pero aquí no estoy hablando del agua de la palabra, sino del agua de las palabras del enemigo, de lo que ya traemos, ¿verdad? De agua contaminada, de agua sucia, ¿verdad? Que llegó a las raíces y las raíces ya vienen mal. Fíjense que yo sembré una papaya que dio flores y creció un montón, pero apenitas da fruto. Y cuando yo una vez que se cayó una papaya medio grande, ¿verdad? La partida estaba llena de gusanos. Y entonces me dice el jardinero, mire, me dice, cuando las plantas, así como esta papaya, desde que están verdes y chiquitos y usted abre los frutos y están llenos de gusanos, el problema vino de la raíz. En algún momento, en algún descuido, la mosca se paró y contaminó la raíz. Y eso es algo que nosotros no sabemos en qué momento se paró la mosca y contaminó la raíz que traemos, el ADN, la genética, las herencias eh, generacionales, ¿verdad? Hay gente que no da fruto porque no le han sido cortadas raíces podridas que están contaminando su fruto, ¿verdad? Y aquí vamos a ver lo que nos dice la palabra en Deuteronomio 29:18. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Cuando aquí nos habla de la hiel y el ajenjo, nos está hablando de la amargura, porque tanto la hiel como el ajenjo, pues sus frutos son sumamente amargos. Eh, Fíjense que yo me recuerdo cuando éramos chiquitos,
no vendían tan fácilmente los pollos procesados, porque de eso ya ¿verdad? Y se mataban en la casa. Nunca lo maté, por supuesto. Yo ni miraba, porque eso sí no me gustaba. Pero sí aprendí a limpiarlos. Y mi mamá nos ponía, y cuando íbamos a sacar los menudos, siempre mi abuelita nos decía, tengan cuidado con la hiel, porque si se les rompe un poquito, se va a arruinar el pollo. ¿Por qué? Porque tiene hiel, ¿verdad? Y la hiel es sumamente amarga. Y tristemente hay personas que desde el vientre han recibido amargura. Y mientras esa amargura no sea quitada de entre nosotros, y aquí vemos de dónde viene, viene de la idolatría, de haber adorado a otros dioses, ¿verdad? Hay gente que ha sido cristiana y de repente, porque se une en yugo desigual, resulta teniendo devoción a las imágenes o buscando otros dioses, ¿verdad? Consultando las cartas, en fin, todo lo que el Señor prohíbe, ¿verdad? ¿Y eso qué va a hacer? Esa es la mosca que se paró en las generaciones antiguas y que hace que se produzca amargura. Y la amargura obviamente no va a dejar que haya fruto hasta que no sea arrancada totalmente de nuestra vida. Pues las heridas del alma, cuando no son sanadas, pueden afectar nuestras raíces. Miremos cómo nos dice Oseas 9:16 en la primera parte. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Por eso necesitamos ser sanados del alma, porque podemos estar llenos de conocimiento y creer que estamos en luz, pero mientras esas heridas no han sanado, la raíz está seca y no está dando fruto, fruto que agrade a Dios, ¿verdad? Veamos lo que nos dice Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esta es una declaración de Juan el Bautista. Y, y al principio yo pensaba que eso solo era, se trataba de la condenación. Pero el Señor me hizo ver que el hacha, o sea, la oportunidad de que las raíces de que no están dando buenos frutos en nosotros pueden ser quitadas, ¿verdad? Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. ¿Quién ha sembrado amargura? ¿Quién ha hecho heridas en nuestro corazón? Los espíritus que actúan en las personas, porque claramente nos dice Pablo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas. Los seres de las tinieblas nos persiguen a través de personas que se dejan usar. Y generalmente los que se dejan usar son los que tienen amargura. Esos son los que van a criticar, esos son los que van a guardar resentimiento, esos son los que van a causar división a través de la crítica, la murmuración y la calumnia, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que estar alertas, hermanos. Y el Señor nos está advirtiendo, tenemos perseguidores de los frutos, tenemos que cuidarlos. Mire, yo he visto cómo los agricultores hay árboles que los tienen que cercar para que no se les acerquen los animales, para que no les coman la raíz. Otros les echan cal para que las plagas no los alcancen, ¿verdad? Entonces, toda raíz de herencia que no nos permite dar buen fruto tiene y puede ser cortada a través de la administración para que nosotros podamos dar frutos. Mire qué lindo lo que dice Pablo aquí en Romanos 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, ¿quién puede santificar nuestra raíz? El Señor Jesucristo, cuando nos dejamos limpiar, cuando cortamos, renunciamos a las herencias de maldición,
a los patrones de conducta heredados que no nos han dejado ejemplos buenos, ¿verdad? Hay gente que vive en la cultura del pleito, porque en eso vivió toda la vida, y si no hay una contienda o algo en lo que esté ocupada, siente que no está haciendo nada en la vida, porque vivió conflictos, entonces se volvió una persona conflictiva. Piense, si usted es una persona saludable, una persona que lleva luz, una persona que no se enoja con facilidad, que no se ofende con facilidad, que no tiene pleito con nadie, ¿verdad? O si sus raíces están contaminadas, busque ayuda. Todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Porque la mayoría traemos influencias no saludables, ¿verdad? Las plagas. Fíjense que hay hongos que atacan las plantas. Aquí encontré esta diapositiva. Todo lo blanco que usted ve ahí no es nieve, es hongos en las hojas. Y a mí me ha tocado, nosotros batallamos con los hongos de un limonar que tenemos. Y gracias a Dios se eliminó y el limonar ha dado fruto. Y sigue dando y sigue dando. Porque esas plagas que nosotros en cualquier momento nos pueden alcanzar, no van a permitir que hayan frutos. ¿Y cuáles son esas plagas? Pues obviamente es la contaminación espiritual que nosotros podemos adquirir por muchas razones, por pecado propio, por pecado heredado, por conductas pecaminosas, en fin, hay muchas razones que son tropiezos para nosotros, ¿verdad? Como también las gallinas ciegas o la tierra llena de piedras, que son los argumentos que nosotros recibimos desde niños, ¿verdad? Y la palabra nos habla también que las muchas piedras, o sea, cuando nosotros vivimos en otras creencias y se quedaron enseñanzas en nosotros, eso pueden ser esas piedras a las cuales se refiere la palabra. Y dice la palabra que cuando el que fue sembrado en piedras, y el Señor les explica, dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no tenemos convicciones firmes en la palabra, sino que tenemos esos temores que tenía mamá o que tenía papá, tenemos esos pensamientos, somos mal pensados como pensaba mamá o como pensaba papá. Esas son piedras que quedaron, que tienen que salir porque no fueron buenas enseñanzas. Entonces, nosotros podemos recibir la palabra con gozo cuando hay piedras, pero no vamos a dar fruto. Porque entonces cuando viene la prueba, cuando viene el problema, nos atribulamos y ahí podemos tropezar. Y aquí dice, cuando haya tribulación o persecución por causa de la palabra, si usted tiene el argumento, tiene la presencia del miedo en su vida, olvídese, el Señor la quiere a usted fuerte y sin miedo, porque si usted va a estar en la tierra cuando venga la tribulación o la persecución por la palabra, puede tropezar. Pero ahorita estamos a tiempo de que el Señor trabaje en nuestro corazón para que podamos dar fruto, ¿verdad? Entonces, obviamente una persona temerosa no está preparada para morir por Cristo. Y yo reconozco que es un área que el Señor tendría que trabajar en mí, porque tal vez no estoy preparada todavía para morir por Cristo, ¿verdad? Entonces, una planta sin raíz obviamente se seca y se cae, y ese es el peligro de no combatir el temor, ¿verdad? Fíjense que otra razón es el tiempo. Algunas plantas y árboles frutales tardan varios años hasta que dan los primeros frutos. Entonces, para el agricultor sabe cuándo es el tiempo en que cada planta va a dar su fruto. Y no todos nosotros vamos a alcanzar el crecimiento al mismo tiempo, pero el dueño de la viña, que es el Señor,
Él sí conoce bien el tiempo, así que si usted se ha tardado en ver los frutos, a pesar de que está buscando, de que se ha ministrado, a pesar de que ora, hay que esperar, porque tal vez los frutos que usted va a dar son como el mamey, que son bien apreciados porque no dan seguido, ¿verdad? Entonces, y a veces lo que está esperando el Señor es que nosotros también demos el fruto de la paciencia, ¿verdad? El Señor sabe que a veces estamos esperando respuestas que no han llegado y ahí está el Señor esperando el fruto de la paciencia. Pero en esa espera, el enemigo también quiere hacer su obra ponzoñosa, ¿verdad? Y de ese tiempo de espera, en vez de paciencia, a veces viene la frustración, la envidia, la desesperación o cualquier otro sentimiento negativo, ¿verdad? Que no nos permite fructificar. Bien, vamos a pasar a esto, que son los pájaros y las plagas también perseguidores del fruto. Miren, los pájaros persiguen desde la semilla. Y el Señor Jesús en la parábola del sembrador lo dice claro, que los que cayeron junto al camino, dice, vinieron los pájaros y se llevan las semillas. Entonces ni siquiera queda la palabra en el corazón de la persona. Y si llega a crecer el árbol y produce fruto, los pájaros se quieren comer el fruto también. Por eso muchos agricultores se las ingenian y se ponen ahí espantapájaros, hacen o colocan aparatos que a la hora de pararse el pájaro les emita un sonido. Bueno, yo recuerdo haber escuchado que para eso utilizan este ay, permítanme que esto no sé por qué se me apagó la luz. Vamos a probar. Bueno, no importa, la cosa es que me vean. Fíjense que los pájaros, ¿hacia dónde se van a enfocar? A los caminos, a la tierra endurecida. Y el Señor dijo que a esa tierra endurecida, que era el corazón, venían los pájaros y se las robaban. Mire cómo dice. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraban, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Recuérdense que hemos oído varias veces lo que significa ser hollada, es pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Quiénes son esos? Los que se han endurecido porque en el pasado tuvieron humillaciones, los pisotearon, los vieron de menos, los insultaron, no los valoraron. ¿Y eso quién lo hace? El enemigo que está persiguiendo desde la semilla, ¿verdad? No digamos el fruto. Entonces, dice que quita del corazón la palabra. Entonces, ¿qué necesitamos para no tener un corazón endurecido? Es que miren, la gente que fue rechazada, humillada, se endurece, ya no confía y cree que cree, pero por dentro su corazón está tan endurecido que no permite que la semilla crezca, ¿verdad? El diablo fácil se la va a quitar. Mire lo que nos dice Amós 4:9. Os herí con viento solano y con oruga. Aquí vienen las plagas. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Cuando nosotros nos apartamos, dejamos al Señor, le damos lugar a todos estos entes espirituales para que devoren nuestros frutos, ¿verdad? Y mucha gente se ha apartado porque el enemigo encuentra un derecho legal para devorar
las viñas, ¿verdad? Para comerse los frutos. Miren cómo es de importante el fruto para el Señor, que note lo que dice Cantares 6:11. Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. ¿No cree usted que el Señor desciende? Y nos lo ha dicho, he venido a evaluarlos, a pesarlos, a medirlos, porque está buscando los frutos. Dice, descendí a ver los frutos y para ver si brotaban las vides y si florecían los granados. O sea, el Señor está esperando los frutos, no es algo que esté esperando el pastor o los hermanos, es algo que Dios está esperando de nosotros. Y hay gente que se comporta muy bien con el pastor, pero con los hermanos no, entonces eso lo ve Dios y no hay fruto. Y el Señor nos está dando la oportunidad. Y note lo que dice la palabra que el Señor está esperando. ¿Qué está esperando? Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si por alguna razón tú no estás dando los frutos del Espíritu, este es el momento de dar un fruto de arrepentimiento. Señor, me arrepiento de que no he dado frutos, pero quiero hacerlo. Es un momento de poda, es un momento de limpieza para nosotros, ¿verdad? Eh, y mire, para ir terminando, lo que dice la palabra en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Nosotros somos árboles buenos, porque la semilla que sembró el Señor fue buena, pero pensemos si no se la habrá comido en algún momento un pájaro y porque estaba endurecido nuestro corazón y por eso nosotros nos cuesta ser buenos con los hermanos. Estamos a tiempo de que sean limpiadas nuestras raíces, de que el Señor abone la tierra, de que nosotros podamos tomar la decisión de buscar al Señor. Entonces, estamos viviendo un tiempo de evaluación. En cualquier momento el Señor desciende a ver tu vida. ¿Cómo están tus frutos? Hija, sembré buena semilla. Hijo, sembré buena semilla en ti. Espero, quiero ver a mi hijo, los frutos que él dio, está esperando que la iglesia también los dé. Entonces, la conclusión es que los frutos están siendo perseguidos y tenemos que estar alertas. Y que el Señor busca nuestros frutos y es de lo más importante para Él. Al Señor no le importan tus dones, porque esos Él te los dio. Le importan los frutos que tú estás sudando, esforzándote por dar. Entonces, hoy vamos a orar para que el Señor nos mantenga alertas. ¿En qué área el fruto que yo tengo que dar no ha producido porque le falta luz, porque tiene plagas, porque tiene herencias, por tantas razones de las que vimos hoy, ¿verdad? Entonces los invito, mis amados, a que diariamente nos evaluemos y nos propongamos trabajar en cierto fruto, ¿verdad? Aunque alguien decía que los frutos vienen como las salchichas. Si tú produces amor, los produces todos, ¿verdad? Porque el amor dice amor, paz, paciencia, benignidad. Si tienes amor, tienes benignidad, no vas a estar endurecido contra las personas, ¿verdad? Ni porque ser benigno es ser bondadoso. Bueno, eso ya se los dejo de tarea, ustedes estudien los frutos y oremos porque el Señor nos permita agradarlo a través de nuestros frutos. Le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, sabemos que el único que nos puede hacer producir frutos es la semilla de tu Hijo Jesús. Y si por casualidad alguien que nos está viendo no le ha entregado el señorío de su vida a Jesús,
este es el momento en que lo haga. Y repita conmigo esta oración y dígale: Padre, me arrepiento de todos los estorbos que yo he permitido en mi vida para no dar fruto, pero te pido, Señor Jesús, que tú entres en mi corazón, que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida, para que yo pueda eh, tener una buena semilla, que tu Espíritu Santo me cuide, me guarde de toda tentación y lazo, para que yo pueda presentarme dignamente delante de Dios con frutos agradables a Él. Quita de mí todo orgullo, toda arrogancia, todo lo que el enemigo ha traído como plagas. Limpia mis raíces, Señor, para que yo no tenga estorbos. Todo lo que el enemigo ha planeado se revierta en el nombre de Jesús y yo pueda ser un árbol que dé buen fruto, saludable, plantado junto a corrientes de aguas. Te doy gracias, Señor, por cada hermano o hermana que está escuchando o va a escuchar esta palabra, porque este es el tiempo en que tú estás evaluando la sanidad de tus plantas, Señor. Hemos sido llamados plantíos de Jehová para gloria tuya. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, mediten esta palabra, que cada estudio que se comparta sea algo que usted pueda meditar y evaluar. ¿Qué tanto está usted poniendo de su parte para que la palabra haga la obra para la cual fue enviada? Que el Señor les bendiga, mis amados, y pues nos estamos viendo, bueno, con los varones, si es que hay alguno, porque supongo que fueron a ayudar a arreglar la iglesia, pero si hay alguno, pues nos veremos mañana y con toda la congregación el domingo. Recuérdese, 10:30 en punto comienza la alabanza y muchas veces Dios se mueve y habla. No se lo pierda. Que el Señor les bendiga y que tengan una muy bendecida semana. Bendiciones, mis amados. Arriba.